Unidos acusan a Nicolás Maduro de narcotráfico y terrorista y ofrece una recompensa de $15 millones por su captura. Junto al mandatario venezolano fueron acusados bajo los mismos cargos 14 funcionarios de su gobierno. Nicolás Maduro responde en la tarde y califica de falsas y vulgares las acusaciones de Estados Unidos en su contra, que lo señalan de narcotraficante y de favorecer el terrorismo. La doctora Kenia Grillo, directora del Hospital Manolo Morales, desmiente que haya sido removida de su cargo, pese a que esta semana el secretario general del Ministerio de Salud había confirmado esa noticia que circuló a través de las redes sociales. No autorizar paso irregulares de inmigrantes y capacitación de personal médico-militar es parte de las medidas que ya está implementando el ejército de Nicaragua ante el coronavirus. La importancia de preparar a este personal ante situaciones como estas. El presidente Donald Trump en su carrera por la reelección no dejará de presionar a Nicolás Maduro y su cúpula hasta que deje el país suramericano, consideró Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles 3 horas de información hoy viernes 27 de marzo. Buenos días. Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días también amigos y amigas televidentes. En nombre de todo el equipo que hacemos esta edición posible, le damos esa bienvenida, siempre protegiéndonos y pidiéndole misericordia a nuestro Señor Jesús. Y ya Willy Narváez inicia con las informaciones. Muy buenos días, Willy. Buenos días, muchachas, y a las personas que nos sintonizan dentro y fuera del territorio nacional. Al dolor le pone fin. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. El presidente norteamericano Donald Trump, en su carrera por la reelección, no dejará de presionar a Nicolás Maduro y a su cúpula hasta que deje el país suramericano, considera Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua. Michelle Polanco con el reporte completo. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. El presidente norteamericano Donald Trump, en su carrera por la reelección, no dejará de presionar a Nicolás Maduro y a su cúpula hasta que deje el país suramericano, considera Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua. Michelle Polanco con el reporte completo. Como una escalada en su mensaje en contra del gobierno de Nicolás Maduro, es la acusación hecha por Estados Unidos sobre narcofinanciamiento en contra de 15 funcionarios y el presidente venezolano. Así lo considera Francisco Aguirre Sacasa, quien además agrega que es una maniobra política del presidente Donald Trump para alcanzar los votos necesarios para su reelección, sin abandonar las pretensiones de democratización del país suramericano. ¿Por qué es importante eso para Donald Trump? Porque él ganó la Florida, que es uno de los 4 estados más importantes en las elecciones norteamericanas y el único que está en juego, y por eso quiero decirte que es el único que puede ganarlo un demócrata o un republicano. Lo que él está dándose cuenta, Trump, es que él solo ganó ese estado por menos de 1% y que es imperativo para él contar con la mayoría de los votantes hispanos en el sur de la Florida. George Bush hijo ganó la presidencia la primera vez por 550 votos. Ese fue el margen de victoria de él en la Florida. Si no gana la Florida, hubiera quedado Al Gore de presidente. Entonces, eso lo cito pues como un ejemplo de la importancia trascendental de la Florida. O sea que Trump está matando 2 pájaros con una piedra, a sus necesidades políticas internas y a un deseo que yo creo que es genuino de los Estados Unidos de fomentar la democracia en los países pues latinoamericanos y en particular pues en Venezuela, Nicaragua y Cuba. El mensaje para los venezolanos, cubanos y nicaragüenses radicados en la Florida es que las sanciones continuarán pese a la crisis del coronavirus. Un imponderable como es la coronavirus, que está acaparando toda la atención de los medios en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todas partes, no ha impedido que los Estados Unidos siga sancionando a personalidades como Cabello, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.
Aguirre Sacasa además dijo que las sanciones en contra de funcionarios nicaragüenses continuarán previo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Esto es algo que podría aumentarse en la medida, esta presión externa podría aumentarse en la medida que el gobierno de Nicaragua siga actuando como que si la coronavirus los va a salvar a ellos y que no tienen que adelantar en el proceso, por ejemplo, de la liberación de prisioneros de conciencia. La situación en la que se encuentra sumergido el mandatario venezolano debería de preocupar al mandatario nicaragüense por cuanto la relación con este funcionario pone en entredicho su gestión gubernamental. Michelle Polanco Alvarado. Según comerciantes del mercado Roberto Güembes, aproximadamente el 50% de los tramos de este centro de compra permanecen cerrados, producto de la baja afluencia de clientes quienes han decidido resguardarse en sus hogares para prevenir el contagio del coronavirus. Medardo Mendoza nos informa. Es triste decirlo, es una tristeza cómo nos vino a sumarse a otro problema esto, pues este virus vino a sumarse a problemas que ya teníamos. Estas fueron las palabras de un comerciante de ropa del mercado Roberto Güembes, quien nuevamente tuvo que cerrar temprano su tramo. Prácticamente 2 semanas sin vender, y cuando hemos vendido entre estas 2 semanas han sido 400 Córdoba, 300. Un día. Hoy no, ayer y hoy no hemos vendido, desde el lunes no hemos vendido. Anterior a esto, ¿cuánto vendían ustedes regularmente? Estando malo, podíamos vender 1.200 pesos. Pero nuestras ventas desde 2014 al 2017 rondaban los 4.000, 5.000 diarios. Las bajas ventas en este centro populoso de compras ha llevado a muchos vendedores a recortar sus horarios de trabajo e incluso ha provocado el cierre permanente de muchos tramos. Últimamente los clientes no han estado viniendo. Si ustedes ven, los tramos no están abriendo, otros están sacando mercadería porque creen que puede haber saqueo, puede haber robo en las noches y cosas así. Venimos a las 11 de la mañana y nos vamos ahorita a las 3. Ayer nos fuimos a las 2 y no sabemos a dónde vamos a estar porque aquí ya llevan 3 días toda esta gente no venir. También hay comerciantes que pese al temor de contagio de coronavirus siguen ofertando sus productos. Nada se vende, se venden 100 pesos un día y al otro día ni un peso. ¿Anterior a esto cuánto vendían por lo menos al día? No está bueno tampoco, porque lo que vendíamos era que 1.000 pesos, 2.000 pesos, pero con eso después pasamos. Por otro lado, cambistas quienes laboran en este mercado aseguran estar tomando medidas para evitar el contagio del coronavirus. La idea que estamos tomando es nos ponemos las mascarillas, nos ponemos guantes y nos estamos lavando las manos constantemente y usando alcohol y a cada momento pues, y los guantes no los quitamos solamente para comer nada más y eso que después que nos quitamos nos lavamos las manos con alcohol. Con cámara de Jorge Burros, les informó Medardo Mendoza. Y Cámara Nacional de Turismo, en carta abierta al gobierno de Nicaragua, pide que se tomen medidas para salvar al sector turismo severamente afectado desde ya por la pandemia del coronavirus. Veamos reporte y más detalles que nos brinda Medardo Mendoza. En Nicaragua el turismo es uno de los 5 pilares sobre los que descansa la economía nacional, generando divisas frescas, inversión, más de 100.000 empleos directos. Es lo que se lee en una carta abierta realizada por la Cámara Nacional de Turismo dirigida al gobierno de Nicaragua. En la misiva, Canatur recuerda que este sector ya había sufrido un fuerte impacto a raíz de los acontecimientos de abril del 2018, donde cerraron miles de negocios y varios empleos fueron perdidos. De acuerdo con cifras de esta Cámara, las empresas turísticas han reducido sus ingresos casi totalmente en sus actividades, por lo cual esto ha guiado al cierre de muchas de las mismas a consecuencia del ingreso a Nicaragua del COVID-19. Por este motivo, Canatur urge al gobierno que tome una serie de medidas para evitar que el sector turístico se siga viendo afectado. Entre ellas, se propone para el sector laboral bajar las cotizaciones del INSS para los trabajadores y para la patronal, aceptar la suspensión del contrato de trabajo como medida para evitar despidos masivos. En los casos de los servicios básicos se sugiere suspensión del pago de energía eléctrica actual a todos los establecimientos turísticos hasta el mes de agosto inclusive, moratoria en el pago del servicio de agua durante 6 meses a partir de marzo y diferir el pago de esos luego de los 6 meses a lo largo de un año sin recargos ni multa. En el aspecto fiscal, una de las medidas a tomar en cuenta sería devolver o compensar
parte del fisco a las empresas turísticas, el pago de los salarios y gastos de mantenimientos críticos de las mismas por los próximos 6 meses, los impuestos por IR e IVA. En caso del sector financiero, se propone que la Superintendencia de Bancos flexibilice las normas bancarias para que estos puedan ofrecer una tregua moratoria a las empresas turísticas y readecuar las condiciones de los créditos e hipotecas actuales, ampliando los plazos vigentes sin que esto implique la reclasificación del deudor. Canatur finaliza la misiva haciendo hincapié en que salvar la industria del turismo nacional debe ser una prioridad estratégica para el gobierno. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, y es que el día de ayer en la noche, mediante un comunicado del Ministerio de Salud, daba a conocer el fallecimiento de la primera persona en nuestro país por coronavirus, alguien que estaba en una situación bastante complicada, según habían dicho días recientes, esto porque tenía enfermedades crónicas. Este es un sector muy vulnerable, según lo ha estimado o según lo han dicho los médicos a nivel del mundo, porque están en el rango de las personas de la tercera edad, las cuales la tasa de mortalidad es numerosa. Vamos a hablar precisamente sobre este tema con el doctor Carlos Cruz, quien nos visita de parte del Ministerio de Salud y quien es director de servicios del MINSA. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a todos, a todas que nos están viendo. Agradecemos a Canal 10 por la oportunidad de dirigirnos a todas las familias nicaragüenses y a conversar acerca de los pacientes con enfermedades crónicas. Sí, prácticamente, doctora, pues hablando sobre este caso, la situación había empeorado, decía pues el mismo secretario general del MINSA de que presentaba en los últimos días complicaciones en su salud, y esto lo ponía bastante vulnerable por el hecho de ser una persona con enfermedades crónicas. Claro. Tenemos que entender de que las enfermedades crónicas van dañando nuestro organismo, disminuyendo nuestra capacidad de defensa, nuestra capacidad inmunológica, y cuando tenemos enfermedad crónica y sufrimos infecciones de distintos tipos, incluido el coronavirus, la capacidad del organismo no puede enfrentar la infección de la mejor manera posible. Y este paciente tenía varias enfermedades, varios padecimientos crónicos, tenía hipertensión arterial, tenía diabetes y tenía VIH. Entonces, 3 condiciones que son de por sí cada una difíciles, y se agrega una cuarta condición, que es la infección por coronavirus, que es lo que termina siendo prácticamente lo que le complica todo el cuadro clínico y lo lleva a la muerte. Ahora, con este otro paciente que entiendo también pues, ha sido confirmado con coronavirus en nuestro país, según los análisis que ustedes han realizado, no es un paciente con enfermedades crónicas. No, es un paciente que no tiene enfermedades crónicas y se ha comportado estable. Ahora, ¿qué sucede, doctor? Con síntomas leves. Sí, ahora, ¿qué sucede, doctor? ¿Cuáles son esas enfermedades que hacen al paciente crónico mucho más vulnerable ante esta pandemia? ¿Hay una enfermedad en específica, o por ejemplo el hipertenso es bastante vulnerable más que el diabético, o cómo es el rango o la clasificación que ustedes mantienen? Lo que se ha observado en el desarrollo de esta enfermedad, que es nueva, ¿verdad?, el coronavirus, es que son más vulnerables las personas con hipertensión, con diabetes mellitus, con enfermedades pulmonares crónicas, fumadores crónicos, por ejemplo, que tienen dañados los pulmones, y algunas afecciones como el cáncer. Eso se ha demostrado de que tienen más posibilidad de fallecer con la enfermedad que las personas que no tienen nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desde el año 2007 tenemos un modelo de salud familiar y comunitaria que se centra en atención en las comunidades y en las familias, haciendo muchas medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, hemos desarrollado el modelo, tenemos el país identificado 2.766 sectores, y a cada sector un equipo de salud atiende y hace medidas preventivas y hace visitas casa a casa regularmente.
Luego tenemos toda la red de servicios hasta llegar a los hospitales más complejos. Entonces, en el desarrollo de este modelo, en estos años, hemos venido impulsando acciones de distinto tipo. Primero, el combate a la mortalidad materno-infantil, y hemos tenido grandes logros con la participación de la comunidad, de la red comunitaria. Y entonces hemos venido disminuyendo, y luego se incorporó la atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, hay un programa de atención a enfermedades crónicas que los tiene identificados a los pacientes en cada uno de esos 2.766 sectores de salud. Y entonces, por ejemplo, si el sector Altagracia, digamos, donde yo vivo, entonces está identificado que tiene 50 hipertensos, 30 diabéticos, y así el personal de salud puede cuidarlo. Doctor, ¿cuál es el rango de la población nicaragüense que presenta enfermedades crónicas según los estudios del Ministerio de Salud? Nosotros, en los pacientes que tenemos censados en nuestro censo, están... ¿Ese censo de qué año es, doctor? O sea, lo vivimos actualizando. Mes a mes actualizamos, porque el paciente con enfermedades crónicas necesita que lo atendamos cada mes y que le demos su tratamiento cada mes para que no se descompense. Por ejemplo, un hipertenso que no se toma el tratamiento puede sufrir un derrame, que le llamamos, un accidente cerebrovascular. Entonces hay que tenerlo con su tratamiento. Un diabético que no tiene su tratamiento puede complicarse y entrar en un coma diabético y puede morirse. Entonces aquí la responsabilidad del gobierno es darle seguimiento a estos pacientes mes a mes y garantizar su tratamiento. Muchas veces estos pacientes no acuden, porque nosotros somos así, a veces me siento bien ya, no tengo nada, no voy. Y entonces pueden darse complicaciones, entonces los equipos de salud familiar van y visitan a los Según ese censo, doctor, que usted hablaba, ¿en cuánto está estimada la población nicaragüense que presenta enfermedades crónicas? Tenemos alrededor de un 10% de los mayores de 30 años con enfermedades crónicas, diversas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, asma, problemas reumáticos, ¿verdad? Todas enfermedades crónicas. Entonces, le decía que vamos atendiendo a las personas, vamos buscando a los inasistentes para que vuelvan a su tratamiento y dejarle su tratamiento y evitar que se compliquen. Además, se hacen acciones de promoción de la salud. Organizamos círculos de pacientes con enfermedades crónicas donde ellos se reúnen a intercambiar sus experiencias en cuanto al manejo de la enfermedad. Aquí en esto es importante que en los círculos van ellos y su familia. Por ejemplo, cuando yo tengo diabetes, no puedo comer lo mismo que comía antes. O sea, que el chanchito, que el vigorón, que la yuca, que la enchilada. Entonces tengo que tener un régimen alimenticio diferente, no tan dulce. Pero es difícil decir, cocínenle aparte a él, porque eso es muy costoso. Entonces aquí es un problema de la familia. Entonces, ¿cómo la familia va a adecuarse a la dieta más saludable que tiene que tener y que apoya al diabético? Ahora, doctor, según ese censo, ¿cuál es la población que presenta problemas crónicos que va en el rango que está causando más mortandad en cuanto al coronavirus en Nicaragua, pues de los que van de los 60 en adelante? No, el problema de las enfermedades crónicas no es de edad. No, pero según el censo, usted me decía que lo tienen, me da un 10% de mayor de 30 para arriba. Sí. Correcto. Entonces, los que van de 60 en adelante, ¿cuál es ese porcentaje? Bueno, ¿o no lo tiene a mano? Pues, no, el dato. A mano no lo tenemos, pero a medida que la edad avanza, tenemos más pacientes con enfermedades crónicas. Aquí hay un problema, y nosotros decimos de 30 años y más, porque ha venido disminuyendo la edad de que se presenta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nosotros no tenemos patrones de vida saludable. A ver, comemos mucho, comemos pocos vegetales, pocas frutas, estamos comiendo mucha comida que le llaman chatarra, mucha fritanga, no tomamos muchos refrescos naturales, preferimos muchas veces
las bebidas gaseosas, y eso es malo para la salud. Estamos muy gorditos, no hacemos actividad física, y entonces todo eso hace de que aparezcan en un tiempo más corto, más temprano en la vida estas enfermedades. Por eso nosotros decimos de 30 y más, pero la mayoría están en las edades mayores, ¿verdad? Entonces, las principales, en Nicaragua, las principales enfermedades crónicas son la hipertensión arterial en primer lugar, la diabetes mellitus, sí, y después todas las demás. Ustedes pueden conocer todo esto con detalle en una aplicación que se llama Mapa de Salud del Ministerio de Salud, donde tienen acceso libre, gratuito, no necesitan inscribirse, no necesitan contraseña, y ahí tienen toda la información de las enfermedades crónicas y de otras sí, información de hecho de lo salud. consultamos, nosotros lo retomamos en algunas notas. Claro. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo. Claro. Por ejemplo, vemos de que el Ministerio de Salud está actualizando su boletín ecológico. Sin embargo, ha llamado un poco la atención de que en estos momentos no se ha dado la cifra en cuanto a las muertes por neumonía, que ha sido una de las que también causa muchas víctimas en nuestro país. No sé si se han fijado, los días lunes en la comparecencia de la vicepresidenta, ella aborda cómo va en la semana los casos y las muertes por distintas enfermedades. Y tenemos que en esta última semana la ocurrencia de infecciones respiratorias agudas disminuyó 8% en relación a la del año pasado, y las neumonías disminuyeron un 9% en relación a igual periodo del año pasado, y las muertes por neumonía disminuyeron alrededor del 30% en relación al año pasado. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que desde principios de año estamos insistiendo con la amenaza de coronavirus en medidas higiénicas para preservarnos sanos, en acudir mejor a los servicios. Entonces, el lavarse las manos, el limpiar las superficies, el cubrirnos al toser, nos está protegiendo de otras infecciones. Y entonces ese es un resultado bueno que tenemos en toda esta amenaza, ¿verdad? Que nosotros nos estamos cuidando mejor la salud y se están presentando menos infecciones de las que se habían estado presentando. Igual la diarrea ha disminuido, y eso se debe a que la gente está en el lavado de manos. Sí, son datos, ¿verdad?, que presenta el Ministerio de Salud a través del boletín epidemiológico. Quiero leerle una pregunta que manda un amigo televidente. Dice, pregúntale al doctor que por qué si dice que desde el MINSA atienden cada mes a los hipertensos, en las clínicas previsionales las citas las dan cada 3 meses. No sé si tiene alguna respuesta ahí para él. No. De hecho, nosotros en el Ministerio de Salud garantizamos mes a mes, porque entregamos el tratamiento por un mes y no debemos de dejar descubiertos a las personas sin tratamiento. Y cuando no llegan, le repito, porque se siente bien uno y entonces dice, ya no, ¿para qué? Ahora no voy. Entonces lo buscamos, explicamos la necesidad de que estos son problemas de salud que vamos a tener de por vida, que tienen que cambiar nuestra manera del actuar cotidiano. Sí. Las muertes por neumonía el año pasado anduvieron, según el Ministerio de Salud, en 539, una cifra bastante alta en nuestro país. ¿Eso ustedes consideran de que tuvo una reducción en cuanto al año anterior o esperan? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este año, pues teniendo en cuenta de que también es una... En estos meses, hasta la semana pasada, ¿verdad?, hasta el domingo, tuvimos reducción de 37%. Sí. De las muertes en relación a igual periodo del año pasado. Y como le decía, podemos decir de que estamos comenzando a tomar medidas de protección, el lavado de manos, el limpiar la superficie, el protegernos, y está impactando en estas otras enfermedades, también en la diarrea. Entonces, si nosotros seguimos así, si esta campaña educativa, que la impulsamos todos, desde todos los lugares, ¿verdad?, de los medios, en las visitas casa a casa, en todos los lugares, que cotidianamente nosotros visitamos los hogares de los niños menores de 6 años,
de las personas con discapacidad, de las personas crónicas, y siempre estamos con lo de las medidas higiénicas. Si esto lo vamos llevando a una cultura, entonces vamos a impactar, muchas enfermedades tienen que disminuir. En general, doctor, ¿cuánto es el porcentaje de pacientes crónicos que presenta Nicaragua según el Ministerio de Salud? En general, la población como tal, no clasificado por edades, sino de manera general. En general yo le decía de que el 10% de mayores de 30, porque en menores de 30 casi no se presentan, son pocos, y si ponemos toda la población se nos baja artificialmente se nos baja el porcentaje. Entonces tomamos la población de 30 y más, y ahí tenemos alrededor de un 10%. Doctor, con respecto a esta situación, ¿qué debe de hacer la población nicaragüense? Ustedes tienen reportes que a raíz de que se conoció de que el coronavirus estaba siendo una amenaza para nuestro país y posteriormente se confirman los primeros casos, ¿han tenido más datos de que están llegando los pacientes crónicos o acudiendo con más frecuencia a los centros hospitalarios? ¿O cuál ha sido el comportamiento que ha tenido la población? No. ¿O ha demostrado lo contrario? No. Llegan a las unidades de salud, pero como le decía, hay un grupo que no llega, y entonces nosotros intensificamos medidas para irlos a visitar, para garantizar que estén bajo tratamiento, y si están bajo tratamiento están controlados, ¿verdad? El riesgo disminuye. Ahora, el Ministerio de Salud ha tomado en cuenta, usted pues que pertenece a esa institución, algunas propuestas que han hecho asociaciones médicas. Por ejemplo, el día de ayer decían 27 asociaciones médicas de que ellos estaban también a la orden del Ministerio de Salud para poder trabajar en caso de que ellos puedan aportar tanto sus conocimientos científicos como técnicos para ayudar a la población nicaragüense, independientemente del credo religioso, político que se tenga. Están a la orden ellos, esto porque previendo o viendo el escenario que presentan otros países. En el caso de Brasil se vio en la obligación incluso de contratar o recontratar a médicos que ya se habían jubilado, y también echaron mano de los estudiantes para poder atender este tipo de pacientes de coronavirus. ¿Qué tan capacitado está en estos momentos el Ministerio de Salud de nuestro país para poder dar abasto a la población nicaragüense, o si va a requerir de, por ejemplo, estos médicos independientes que están a la orden del Ministerio de Salud para aportar también sus conocimientos científicos y técnicos? Nosotros, el Ministerio de Salud viene trabajando con el sector privado. En el marco de esta pandemia hemos elaborado los protocolos, los hemos compartido con el sector privado, con toda el mundo, y estamos anuentes al intercambio y a la aceptación de sugerencias y a incorporar sugerencias que sean pertinentes. En ese sentido, sí, nosotros estamos abiertos a trabajar. De hecho, por ejemplo, estamos en ortopedia. Nosotros trabajamos con todos los ortopedistas un plan de desarrollo donde está la Sociedad de Ortopedistas de Nicaragua. Y entonces vamos con pediatría, igual, ahí estamos con ellos. Estamos con salud mental, y entonces psiquiatras, psicólogos, e incorporamos a la sociedad, los consultamos, ¿verdad? Y estamos ahí con ellos. Y así vamos organizando programas de desarrollo de las distintas especialidades, donde incorporamos a las asociaciones, ¿verdad? En ese sentido, nosotros siempre hemos estado abiertos a trabajar con todos los colegas que están dispuestos a trabajar. Vamos a tener en unos momentos, y queremos también disculparnos con los televidentes que nos siguen a través de las redes sociales, porque tuvimos unos problemitas técnicos. Sabemos de que la participación es grande, nos escriben personas y que nos miran desde fuera de nuestro territorio nacional, y pues queremos disculparnos porque no están pues en interacción con nosotros a través de las redes sociales. El día de ayer pues no es para menos, ya Nicaragua sumaba ya a la lista de países que tienen personas fallecidas por coronavirus. En este sentido, doctor, esta semana hemos tenido la presencia en este segmento de debates y soluciones del personal del Ministerio de Salud sobre las distintas medidas o trabajos que están realizando de cara al trabajo que se está haciendo la población. Aunque a pesar de que el Ministerio de Salud da un par de comunicados todos los días pues con respecto al trabajo, el seguimiento que se está haciendo a los pacientes que tienen coronavirus, pues hay sectores que perciben que es insuficiente la información. De hecho, estas asociaciones médicas decían de que
reconocen y valoran el derecho a ser informados correcta y transparentemente sobre el virus, a fin de evitar pánico colectivo. Entonces, es importante, doctor, este tipo de informaciones, porque la población esté empapada y así se evita caer en especulaciones, en pánico. Por ejemplo, una parte que presentó el Ministerio de Salud, ya para ir cerrando, y me gustaría que sus comentarios al respecto, en un protocolo hablaba precisamente de que ya estaban preparados con las estimaciones de los casos sospechosos, los casos confirmados de coronavirus, e incluso también ya estaban preparados en caso de que se dieran fallecimientos por respecto al coronavirus. Hay una parte en la que habla específicamente sobre el tratamiento en cuanto al cadáver. ¿Qué significa esto? Que la población también debe de saber cuál es el protocolo del Ministerio de Salud en caso de que fallezca una persona, porque aquí en Nicaragua somos estrella, doctor, hasta estamos jugando naipe en las velas y estamos acudiendo de manera masiva, pero en caso de coronavirus, doctor, ¿cuáles son las precauciones que debe tener la población, que debe conocerlo, pues que ya está estimado, incluso escrito en ese protocolo del Ministerio de Salud? Mire, el protocolo se realizó responsablemente desde el primer momento que se lanzó la alerta, ni siquiera cuando se declaró la pandemia, desde la alerta en enero. En ese momento el conocimiento de la enfermedad era muy poco, ¿verdad? Entonces, en muchos temas tomamos experiencias de otras epidemias. En el caso de cadáveres, inicialmente se pensó, como no se sabía mucho, un tratamiento de una enfermedad muy peligrosa como el ébola. Entonces, el protocolo planteó inicialmente restricciones grandes, casi que incineremos inmediatamente. Sin embargo, ya se ha descubierto, ya se ha visto, ya la experiencia ha dicho de que no están así. Entonces las recomendaciones son, con toda la precaución, ponerlo en su ataúd. No podemos prepararlo porque diseminaríamos al hincar, y hacerle no hacer una vela masiva, como dice usted, con naipes y esto y el otro. No, sí, el ejemplo que lo ponía era tradicional. Pues, claro, eso es lo tradicional. Entonces, podemos velarlo la familia, no estar abriendo el ataúd, que es otra cosa que nosotros hacemos en las velas, no tocarlo y, bueno, luego darle cristiana sepultura. Sí, porque el detalle está de que ya ha quedado en evidencia de que en otros países hay personas que han asistido a velorios y han adquirido el mismo virus. Incluso eso pasó en el caso de una nicaragüense que falleció en España y que su familiar llegó de Estados Unidos para asistir a la vela, pues adquirió ese virus. Mire, yo he insistido en limpiar la superficie. Entonces, en un ataúd de una persona que tuvo coronavirus, puede estar el microbio y si lo tocamos nos contagiamos. Entonces las medidas son esas: lavarnos las manos frecuentemente, limpiar toda superficie que puedan tocar y protegernos. Entonces aquí la cuestión importante es que tomemos medidas de prevención, lavado de manos, limpieza de la superficie, no acercarnos a personas enfermas, y así nos estamos protegiendo todos. Estas medidas tienen que ser extremadas de todos, ¿verdad? Y extremadas con los pacientes con enfermedades crónicas que son más susceptibles. Las gripes se le hacen neumonía a los pacientes crónicos, entonces hay que cuidarse con todas estas medidas que nos van a servir para todas estas enfermedades. Sí, muchas gracias al doctor Carlos Cruz del Ministerio de Salud, que nos ha acompañado esta mañana, pues, y ha hablado al respecto sobre el tema del coronavirus y algunas prevenciones que debe tomar en cuenta nuestra población. Yo le voy a dar traslado a Jocelyn Medrano, que nos tiene mayor información de interés para usted sobre este mismo tema. Bien, muchísimas gracias, Willy Narváez, por darnos ese traslado y seguir abordando este tema del coronavirus en nuestro país, algo que es vitalmente importante en un momento como este, en el que no solo Nicaragua, sino el mundo entero está enfrentando esta pandemia que ha dejado miles de fallecidos, lamentablemente. Vamos a abordar el tema a continuación con el doctor Leonel Argüello, epidemiólogo. Bienvenido, doctor. Qué placer que pueda acompañarnos nuevamente aquí en Acción 10 en la mañana, donde hemos hecho mucha concientización para nuestros amigos y amigas que nos están viendo en todo el territorio nacional y más allá, para
la prevención que es importantísima para no llegar a fases donde tengamos que lamentar mayores cosas. Ya lamentablemente falleció la primera persona acá en Nicaragua por COVID-19 y lo lamentamos, expresamos nuestra solidaridad y ahora vamos a abordar la temática siempre en este sentido para estar conscientes de la emergencia que enfrentamos, no para alarmar, sino para eso, para estar conscientes que es muy importante. Ninguna medida está de más, lo han expresado así textualmente muchos expertos. Doctor, bienvenido. El escenario actual de Nicaragua causa mucha preocupación. El hecho de que el primer paciente ya falleció por COVID-19, no deseamos que haya más fallecimientos y precisamente por eso es importante la prevención en un momento como este, reforzarla. Efectivamente, es importantísima la prevención. En casi todos los países del mundo, entre que el primer caso oficial se diagnostica y fallece, son 7 días. Aquí no, subimos un poquito más, digamos, los días. Cuando una persona fallece, digamos, en el caso de Estados Unidos, significa que hay 800 personas que están enfermas. En el caso de Nicaragua no podemos hacer esa relación, pero sí yo creo que aquí se rompieron 2 mitos. Primero, que no íbamos a tener coronavirus, y cuando se confirmó el primer caso, ya tenemos coronavirus. El segundo, que no nos íbamos a morir de coronavirus. Pues ya tuvimos, lamentablemente, y aprovecho para dar el pésame a familia y amigos de Ociel, ya tenemos una gente que fallece y que es joven, ¿verdad? Rompemos otro mito. No solamente son los mayores, sino que cualquier persona joven que tenga complicaciones fallece, y fallecen los recién nacidos y los niños y los jóvenes y los adultos. Lo que pasa es que los adultos mayores que tengan problemas en el corazón, en los pulmones, que tengan presión alta, que tengan diabetes o problemas en los riñones, tienen mucho más posibilidades de fallecer que una persona que tenga la misma edad pero que no tenga esas patologías. En la entrevista anterior al doctor del Ministerio de Salud le preguntaba a Willy acerca de, en general, cuántas personas tienen enfermedades crónicas. Él da una estadística de que de los 30 años en adelante hay un porcentaje definido, el 10% con enfermedades crónicas en este sentido. Eso es una debilidad, el no tener un dato global, aunque no sean personas mayores, tener el dato de las enfermedades crónicas que presentan personas más jóvenes, porque evidentemente también tendrían riesgo ante el COVID-19. Yo creo que estás tocando un punto importantísimo, ¿verdad? Porque hay que proteger a las personas mayores, que son las que tienen más riesgo de morirse, no más riesgo de enfermarse, porque la enfermedad la tenemos que evitar. Entonces, si un niño lleva a su casa la gripe, o un adolescente que esté en el colegio lleva a su casa la gripe, o un universitario lleva a su casa la gripe, obviamente está poniendo. Por eso es que la recomendación en todos los países es cierre escuela, cierre universidades, cierre todo centro de estudio para evitar que el virus entre a la casa. Lo que vos señalabas, te voy a dar un ejemplo, creo que es muy bueno. Diabetes. O sea que nosotros tenemos más de 1000 niños con diabetes infantil, ¿verdad? Y esta diabetes, que estos niños necesitan insulina, estos niños están en riesgo, ¿verdad? Pero la población en general en Nicaragua, el 13% de la población de Nicaragua padece diabetes. Es el 13%, padece diabetes. Ahora tenés que ir sacando el resto de enfermedades, cuánto padecen. Pero ese dato obviamente lo tiene el Ministerio de Salud, pero uno puede inferirlo a partir de qué es lo que se presenta en los países centroamericanos, porque ahí sí hay datos, ¿verdad?, que puedes tener acceso. En este caso, doctor, leía yo algunas de las publicaciones de los principales o del diario de mayor circulación acá en Nicaragua, en este caso, y hay demandas del sector salud, en específico citan al neumólogo Jorge Iván Miranda, que según la publicación del diario La Prensa de la Asociación Nicaragüense de Neumología, expresó que aunque se atiende a personas con síntomas sospechosos del coronavirus, el diagnóstico final se desconoce porque el MINSA o cuesta que realice la prueba o si la hace brinda el resultado vía telefónica sin presentar el informe oficial. Destaco esto según la publicación de este diario y las palabras textuales que citan esta publicación del doctor Jorge Iván Miranda. Esto es muy delicado en una situación en la que enfrentamos. Perdón, repetime. El hecho de que este doctor, que es de la Asociación Nicaragüense de Neumología, cita que hay una situación que le preocupa, y es que pueden llegar personas con síntomas, dicen sospechosos del coronavirus, pero dice él, el diagnóstico final se desconoce, porque el MINSA o cuesta que realice la prueba y si la hace, brinda el resultado vía telefónica sin presentar el informe oficial. Esto es preocupante realmente, como expresa este doctor, según la publicación de la prensa. Yo creo que lo principal es estar claro lo siguiente. Cualquier gripe en este país, ¿verdad?, puede ser coronavirus, porque la mayoría de los casos no se van a enfermar. Entonces, uno tiene que decir, bueno, esta gripe puede ser coronavirus, tomemos las medidas de prevención.
que repito, las medidas de prevención es mantenerse a más de brazo y medio de distancia, no tocarse la cara, no saludar con las manos ni con los puños y lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Entonces, efectivamente, yo creo que no tenemos que estarnos, y sobre todo la población, porque si es que si no es, que si es que si no es, hay que tomar las medidas preventivas, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Ahora, si vos ves que la gripe está aumentando, posiblemente lo más seguro es por coronavirus. Si vos ves que la neumonía está aumentando, o sea, la neumonía es la complicación de las enfermedades respiratorias altas, o sea, de la gripe de cualquier tipo, pero especialmente del coronavirus, es la neumonía. Si vos ves que aumentan los casos de neumonía y fallecen los casos de neumonía, te está diciendo que eso es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. Los exámenes no se los puedes hacer a todo el mundo, ¿verdad? Quiero decirte que creamos pues un comité científico multidisciplinario a donde está expertos en educación, expertos en psicología y expertos en epidemiología, salud pública y las diferentes especialidades, neonatología, ginecobstetricia, pediatría, internista, infectólogo. O sea que con este comité científico se sacó un comunicado que posiblemente vos ya lo tenés en el teléfono, sí, donde se brindan recomendaciones al gobierno y se brindan recomendaciones a la población. Bueno, en este sentido, doctor, en cuanto a lo que le decía de que es el MINSA quien brinda el resultado y que a veces lo notifica vía telefónica, ¿es sano que se pueda autorizar a los hospitales privados a que realicen la prueba? Sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería que se hagan muchas pruebas. Digamos, los países que han logrado controlar esto, Alemania, por ejemplo, pero Alemania hace 160.000 pruebas diarias, ¿verdad? Y ellos hacen esta prueba, tiene la siguiente característica. Vos estás bien ahorita, pero a lo mejor estás en periodo de incubación. Entonces, yo te hago la prueba, me doy cuenta si tenés el virus, porque esa prueba es solamente para saber si tenés el virus. Eso permite frenar el contagio. Y entonces yo miro, exactamente, yo miro que vos tenés el virus, entonces te tengo que meter en cuarentena, te me vas 14 días para otro lado, si no te enfermas, ya puedes regresar. Entonces ellos tienen la menor mortalidad y han estado controlando así. ¿Qué opinión tiene acerca de las cuarentenas mayores a los 14 días? ¿Es útil esto, sobre todo para las personas que vienen de fuera? A nivel individual no, a nivel de toda la población sí. O sea, digamos, allá aquí en Nicaragua las autoridades tienen que pensar realmente si hay que cerrar absolutamente todo el país, ¿verdad? Porque es que si no, va a pasar lo que ha pasado en todos los países, que se te vienen el montón de casos y te rebasa los sistemas. O sea, España, que es el mejor sistema de salud de casi del mundo, reventó porque llegaron muchos casos al mismo tiempo. Entonces, esta situación debe evitarse. ¿De qué manera? Con el distanciamiento social, que es que cada quien se quede en su casa, que se cierren los centros de estudio, ¿verdad? Y tratar el menor contacto, porque si vos tenés aquí personas, digamos, cada dedo mío es una persona y vos tenés un virus, entonces este virus puede entrar a una persona, hay varios virus, puede atacar 5 personas al mismo tiempo. O si las personas están juntas y esta persona tiene gripe, entonces se la puede pasar y no se da cuenta, ¿verdad? Porque está en periodo asintomático, puede pasárselo al 25% de las personas que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es quitar a estas personas y que el virus se quede solo en la calle. El virus dura 9 días. Mira, se quede solo en la calle y vos cerrás el país 15 días, después 15 días y estás monitoreando. ¿Por qué 15 días? Porque 14 días es el periodo de incubación. Entonces lo que tratás de hacer es que estando todo el mundo en su casa, ¿qué va a pasar? Como vos tenías gripe, porque yo ya te hice el examen, ¿verdad? Y vos tenías gripe por coronavirus, vos se la vas a pasar a tu seno familiar, pero como ustedes no van a salir, no se la van a pasar a nadie más, en tu casa va a quedar. Y esa es la idea, pues que el virus no pueda seguir circulando y que el virus, para decirlo en palabras sencillas, no encuentre un cliente a quien metérsele. En este momento hemos reiterado esta misma pregunta a diferentes autoridades del Ministerio de Salud que durante esta semana han visitado este programa y sin embargo han dicho que no es el momento ni de cierre de fronteras ni de una cuarentena para todo el país. Sin embargo, ya escuchábamos lo que usted nos decía en este instante, que deberían de estarlo pensando, que se debería hacer, yo doy la opinión como recomendación. Sí. Yo doy la opinión técnica y la opinión técnica que estoy dando yo está basada en evidencia. Igual que el Comité Científico Multidisciplinario se basa en datos, se basa en evidencia. ¿Y qué es lo que está el mundo? O sea, vos estás viendo ahí lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿que a Nicaragua no le va a venir? Por favor, si no somos diferentes, si tenemos peores condiciones, porque aquí tenemos problemas que no hay agua, tenemos problemas de hacinamiento, porque hay un montón de gente pobre viviendo en un solo cuarto, en una sola cama, porque tenemos gente que no tiene trabajo, porque tenemos mucha población que come mal. Entonces nosotros tenemos más riesgo que esos otros países. Ahora, ¿cuál es el momento? Bueno, para mí el momento debería haber sido hace meses, ¿verdad? Esa es la parte técnica. Los políticos son los que deciden en todos los países, ¿verdad? Pero la recomendación es esa. Además, la Organización Mundial de la Salud ya lo recomendó hace rato. Entonces, el gobierno tiene que decidirse
¿cumple las normativas de la Organización Mundial de la Salud o no? ¿Verdad? O tienen un análisis diferente que aquí no va a pasar nada, pues, pero la verdad es que ya hubo casos, ya hubo muertos, y esto es como un iceberg donde vos nada más estás viendo la puntita, pero toda la gran masa está abajo. Ayer le preguntábamos a dos médicos del Ministerio de Salud el tema de los ventiladores, del número de los ventiladores por hospitales según cada departamento, porque hay una situación específica. Cada departamento tiene una población demográficamente distinta. Entonces es importante en ese sentido la distribución de los ventiladores. Sin embargo, ellos nos decían, en este momento no debemos de centrarnos en eso, no, eso es lo más importante es la prevención. Sin embargo, si se va un paso adelante, como expresaba otro médico que también nos visitó del Ministerio de Salud, también se debería de estar viendo ese tema como garantía por si avanzamos a otra fase, cosa que es bastante probable, entiendo. Mira, este es como un río, ¿verdad? Este es como un río que destruye las casas abajo. Vos tenés que hacer una presa, cada presa es un tablón. El primer tablón vos tenés que hacer muchísima prevención que va a continuarse en todos los tablones, pero prevención agresiva, que la gente sepa cuáles son las vías de transmisión y cómo controlarlo. Y desde ahí vos comenzás a organizar los servicios, te comenzás a preparar. Ya quiero decirles que ningún país en el mundo puede, ¿verdad? No es que Nicaragua pueda o Nicaragua no pueda, no, es que nadie puede, porque si la epidemia viene de una sola vez, no hay manera de poder cubrir todos esos servicios. La segunda son cierres de centros de estudios, la tercera son cierres de iglesias, la cuarta es cierre de transporte, ¿verdad? Y todo eso hay que analizarlo. Y hay gente, como en el caso de Bukele, que lo hizo de una sola vez. Estados Unidos lo está haciendo, o sea, lo fue haciendo gradualmente, y Estados Unidos está pagando las consecuencias de no haber tomado las medidas más drásticas, porque ya Nueva York, por ejemplo, hasta dificultad de alimentaciones tiene. Así es, entonces en este caso sí es importante ver el tema de los ventiladores con tiempo. Y sí, pero de todas maneras lo que te quiero decir es que si el problema se hace grande, ni que tengas los ventiladores que tengas, ¿verdad? Porque aquí no tenemos suficiente. Pues Estados Unidos tiene 100.000 ventiladores y necesitaba para hace un mes 300.000. ¿Y de dónde van a salir 300.000? Eso es lo que sea chino, ¿verdad? Porque en Nicaragua, ¿cómo estaremos, doctor? En Nicaragua yo me imagino que habrán tal vez unos 120 ventiladores o 140 ventiladores por ahí, pues. En realidad no sé porque no tengo la cifra, pero a mí me preocupa más la prevención, siempre me ha ocupado más la prevención. ¿Por qué voy a permitir que ese paciente llegue al hospital? ¿Por qué voy a permitir que ese paciente llegue ahí? O sea, si es que si hacemos la prevención antes lo evitamos. ¿Qué es mejor? Construir en un guindo que si todo el mundo se cae, construir una barrera para que la gente no se cae, o preferís mejor tener un hospital bueno allá para que cuando te caigas te reparen. No tiene sentido. El semáforo, hay luz amarilla, verá que te dice cuidado, y hay luz roja que te dice lo más seguro es que vas a chocar. No nos crucemos la luz amarilla, no nos crucemos la luz roja. Veamos qué es lo que está pasando en el mundo. Nicaragua no somos especiales, somos iguales que todos los seres humanos. Y ya está la experiencia. Entonces aprendamos de la experiencia internacional, aprendamos de lo que están haciendo los países de Centroamérica. Y usted tiene la salud en sus manos, pues, y la salud está en nuestras manos realmente. Porque esta epidemia ya está la epidemia ahora, pero nosotros podemos tratar de hacer lo que se llama la contención, o sea, que los casos que hayan, pues uno va y dice, ve, yo soy contacto de este, y vaya al Ministerio de Salud para tratar de que uno no contamine a los otros. Y luego está la mitigación, ¿verdad? Que es tratar de hacer este distanciamiento social para que ese virus se quede solito dando vuelta en la calle, ¿verdad? Y no afecte al resto de la población. Tenemos ese poder, cada uno en nuestras manos, de salvar mi vida y de salvar con estas manos la tuya, la de mi familia y la del resto de la comunidad. En momentos como este, marchas, conglomerados, reuniones, ya sea a nivel institucional o a nivel colectivo, a nivel de mitines políticos, ¿cuál sería la orientación? La orientación es que no se debe hacer, ¿verdad? Y si, bueno, lo hacen porque hay obligación de hacerlo, por favor, ¿verdad? Hagan lo siguiente, vayan a brazo y medio de distancia entre uno y otro. No se toquen la cara, llévense agüita, ¿verdad? Con un jaboncito para que se laven las manos con agua y jabón. No saluden con las manos y no saluden con los puños, porque ustedes se están exponiendo, ¿verdad?, a llevar ese virus a su familia, a enfermarse ustedes y a enfermarnos al resto de la población. Cuidémonos, si no cuesta absolutamente nada. Ya sabemos las cosas, está demostrado a nivel internacional, no nos enredemos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Sabemos que se tiene que retirar por otro compromiso que tiene pendiente. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar seguimos abordando la temática con el doctor José Antonio Delgado, que nos va a colaborar nuevamente en el abordaje del tema. Sabemos que el hecho de que ya una persona haya perdido la vida por COVID-19 en nuestro país, pues indudablemente nos emplaza una vez más a tener mayores medidas de prevención y hacerlas de arraigo personal cada uno de nosotros. Es responsabilidad el poder hacerlo para evitar mayores desenlaces como
el de esta segunda persona infectada con COVID-19 que lamentablemente falleció, a quien nuevamente expresamos a la familia nuestra solidaridad. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando sobre el tema del coronavirus en nuestro país. Según las estadísticas, Nicaragua es el segundo país a nivel centroamericano que tiene la menor tasa en cuanto a estos casos que ya han causado numerosas muertes a nivel mundial. Estamos pendientes de lo que digan las autoridades con respecto a este primer caso de una persona ya fallecida por coronavirus en nuestro país y las medidas que se estarán adoptando. El día de ayer se limitaron únicamente a dar un comunicado. Y también antes habían dado una conferencia de 1 minuto 11 segundos que pues fue bastante general la información que habían dado. Pero vamos a hablar con otro invitado sobre este tema, Jocelyn. Así es, doctor José Antonio Delgado, bienvenido. Estamos acostumbrados a que los viernes nos hablen el segmento de tu sexualidad, pero dadas las circunstancias y la preocupación de la teleaudiencia, es importante retomar el tema del coronavirus en nuestro país. Usted también es máster en salud pública y tiene una vasta experiencia en el ejercicio de la medicina. De ahí la importancia de que podamos abordar el tema. De hecho, la última entrevista que tuvimos con usted acerca de este tema tuvo una gran cantidad importantísima de visualizaciones, interacciones y comentarios. En fin, en esta situación en la que actualmente estamos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debemos hacer? Alguien en redes sociales posteaba la situación y hacía comparativos en cuanto a la situación de Nicaragua, la situación de El Salvador, que El Salvador, a pesar de las medidas que ha tomado, pues tiene casos de COVID-19, pero ninguna medida es exagerada, decían también. ¿Qué opina usted, doctor? Bienvenido. Sí, gracias y lo felicito por tocar el tema en las diferentes áreas, ¿verdad? Porque realmente este tema aborda a muchas personas, muchas especialidades, no solo los funcionarios del Ministerio de Salud, no solo los médicos que hemos estado hablando constantemente, sino las asociaciones médicas. De repente sería bueno que vengan las asociaciones médicas porque la población necesita escuchar qué piensan, por ejemplo, los médicos de la Asociación de Medicina Interna o los médicos de la Asociación de Salud Pública, porque necesitan escuchar al médico de un problema médico. Fíjate que en estas circunstancias yo estuve viendo unos videos sobre el aislamiento y la cuarentena en otros países, que es sumamente más difícil de llevar, suponiendo que aquí estemos en ese sitio, porque aquí vivimos en manzana. Es decir, una manzana, mi casa de la otra casa está relativamente separada comparado con los apartamentos en donde estás en el piso 8, en el apartamento número 40 y solo salís al pasillo y luego al ascensor. Entonces, ese tipo de cosas aquí incluso pudiera ser un poco más llevadero. Lamentablemente, ¿verdad? Un paciente ya de los casos confirmados falleció, pues se dio la noticia el día de ayer. Un paciente joven, es cierto que tenía algunas situaciones de enfermedades crónicas, pero evidentemente eso nos demuestra que el virus COVID-19 sí puede quitarle la vida a las personas, y lo más importante en este momento es seguir las recomendaciones que se han estado expresando constantemente. Hay recomendaciones que evidentemente se nos hace difícil de cumplir. Yo les decía, por ejemplo, que en lo personal la recomendación de quédate en tu casa pues es una decisión muy personal. Incluso he tenido discusiones familiares porque me dicen deberías de quedarte en la casa, pero le digo es que no puedo, soy médico y además soy comunicador, pues. Entonces yo necesito que la gente conozca algunas situaciones especiales para informarlos, para mantenerlos al tanto y sobre todo bajarle el nivel de ansiedad. De hecho, cuando se dio el primer caso confirmado, hubo una compra de pánico el día siguiente. De hecho, hoy amanecemos un día después del anuncio de un fallecido y el comportamiento en la calle, al menos lo noté en este momento, hay menos carros circulando, hay menos gente en los lugares, porque la gente tiene temor y el temor tiene un fundamento. Lo que ha pasado en otros países impacta, ¿verdad? Entonces, en este sentido, las recomendaciones, hay unas que hay que ponerlas en práctica y aquí pues me pongo simplemente, no tanto como médico, sino como una persona que cumple esas recomendaciones. El no tocarme la cara se me ha hecho sumamente difícil. El dejar de saludar me llevó una semana. Una semana me llevó dejar de saludar a las personas porque mis pacientes, mis amigos, en los programas de televisión, saludo con la mano, un abrazo, un beso en la mejilla a algunas de las muchachas, pero entrené una semana para dejar de saludar. No tocarme la cara me está llevando tiempo, me está llevando tiempo. Porque ¿qué significa? Yo salgo de mi casa
Y mis manos, que es el mecanismo de transmisión del virus, como en cualquier enfermedad viral, ¿verdad? Sobre todo este tipo, la conjuntivitis, vos te tocas la cara y te pasas el germen que te da la conjuntivitis. Entonces yo tengo que salir de la casa y mis manos se convierten en el mecanismo de transmisión. Y empiezo a tocar cosas. Si yo estoy consciente que estoy tocando cosas, no puedo tocarme la cara previo lavado de manos. Si yo necesito tocarme la cara, me tengo que lavar las manos o aplicarme alcohol gel. Tenemos que entrenarlo. Las mujeres me dijeron que es menos la probabilidad de tocarse la cara porque andan maquilladas. Entonces me dicen, si me toco la cara, me quito el maquillaje. Pero a la hora de maquillarnos, y eso es bien importante. Por ejemplo, yo antes de maquillarme, que dicho sea de paso, lo estoy haciendo yo, no me lo está haciendo nadie, precisamente como medida de prevención, tengo que lavarme muy bien las manos antes de maquillarme. No lo hacía. Antes no lo hacía, antes alguien me maquillaba. Entonces, en este sentido, doctor, por ejemplo, no poner nuestras brochas, nuestras cosas de maquillaje en cualquier sitio y después llevarla y usarla. Eso es bien importante porque a veces no estamos tomando todas las medidas de prevención. Por ejemplo, le comento, yo he andado en contacto con diferentes personas durante todo este tiempo, porque evidentemente pues tampoco me puedo quedar en casa, ¿verdad? Pero tomo mis medidas. Pero en este sentido he visto que la gente de manera normal muchas personas, ¿verdad? No todas, se siguen dando la mano, siguen comprando productos en la calle que a lo mejor no tienen la mejor higiene. Incluso he escuchado expresiones donde minimizan el COVID-19 y dicen, te va a dar el coronavirus. A mí no me da miedo eso, yo tengo mucha fe. Pero yo lo he comentado también en redes. Entre la fe y la religión correcto. Hay un gran... Y además, el hecho de tomar medidas no significa ausencia de fe, doctor. Bueno, yo sigo... Bueno, mi religión, pues no la quiero evidenciar realmente, trato de no evidenciar. Lo único que evidencio es que soy fan del equipo de León, que es el mejor equipo de béisbol de Nicaragua, y ahí pues lo demás no se molesten, pues que es el mejor equipo de béisbol, ¿verdad? Yo sé que aquí hay por otro lado, pero luego trato de no evidenciar mis orientaciones, digamos, religiosas o políticas o de otro tipo, ¿verdad? Porque mucha gente me ve de diferentes áreas, pero dentro de mi denominación religiosa, yo sigo por YouTube a otra persona de otra denominación. Y hace poco que vi una prédica de esta persona, me asombró que su iglesia estaba vacía. Y él estaba dando la prédica y dice, bueno, tenemos la iglesia vacía por esta situación, de Estados Unidos está él, por esta situación, dice, del aislamiento y del de quedarse en su casa. Hay situaciones especiales que van surgiendo conforme avance el tiempo y la gente, una cosa es que me digan, lávate las manos. ¿Cómo me las lavo si aquí no hay agua? Bueno, tiene que empezar a recolectar agua. Ok, ¿cómo me las lavo si no tengo dónde recolectar? Bueno, tengo que buscar un recipiente. Es decir, la práctica nos está llevando a cosas tan sencillas y aquí quiero darle el crédito a un colega, el doctor Leonel Argüello, que recién lo entrevistaste porque él fue el que me dio ese tips y yo estoy aprendiendo mucho de él también. Las personas que usan lentes, dice, se tienen que lavar los lentes también con agua y jabón porque de repente te estás tocando el lente para acomodarlo. Entonces se convierte el lente en parte de tu cara. Entonces, como es parte de tu cara, no te puedes estar tocando el lente, pero te lo acomodas. Yo tengo la dificultad que uso lentes para leer, entonces lo agarro, me lo pongo, lo agarro, me lo pongo, como hago ahora. Entonces, en esa práctica hay que ir orientando a las personas y yo los felicito a ustedes porque estos espacios permiten esas pequeñas particularidades que cuando dice, bueno, el doctor Delgado dijo que me quede en mi casa, pero yo trabajo a diario, ¿cómo hago? Y entonces no voy a comer. Entonces hay que tomar las medidas. Bueno, usted va a ir al mercado a vender porque necesita vender su producto para llevar el dinero a la casa. Lavado de mano, agua y jabón. Me dicen, doctor, yo me monto en el bus y entonces la distancia de 1 metro no la puedo tener. Bueno, no hay problema. Busque un bolsito, ya por último una bolsa y se mete una botellita con agua, una botellita con jabón, preferiblemente servilletas, ¿verdad? O al menos, pues preferiblemente servilletas si pudiera. Se baja del bus y se lava las manos inmediatamente. Usted se baja del bus y se hace un ladito de la parada y se lava las manos con agua y jabón lo más que pueda, por lo menos 20 segundos y sigue su trayecto. Porque tenemos que extremar las medidas. Hay situaciones donde evidentemente el cumplir la medida no es tan fácil. No necesariamente tiene que ser el jabón líquido, puede ser un jabón de pelota, incluso de jabón de lavar traste. Entonces, en esas circunstancias, esos detalles particulares se van acomodando poco a poco. La gente que está poniendo alfombras o cajitas de cloro en la casa, pues como que no es necesario, pero es una evidencia de que está mostrando la necesidad de incrementar las medidas. Y la lucha eterna que hemos enfrentado ahorita con lo de la mascarilla, de tela, de doble tela, de forro, de reutilizable. El concepto de la mascarilla es que se bota, es desechable, no es reutilizable. Por algunas necesidades
si yo voy a limpiar mi casa, hago una mascarilla de tela para el polvo, me protege del polvo, pero en relación al virus no. Pero la quiero usar, úsela, porque hay una situación muy especial, muchachos, que no se ha abordado mucho, creo yo, en este espacio. Se ha abordado más desde el punto de vista, y lo doy a manera de sugerencia, se ha abordado más desde el punto de vista médico, desde el punto de vista gerencial, de prevención, pero la parte emocional, la parte psicológica, la afectación de las personas, el temor que tienen. Confirma la autoridad nacional el primer caso y hubo un desborde de compra de pánico. Confirma la autoridad nacional un fallecido y la gente entra en más nervio. Entonces hay que tratar de mandar mensajes y hablar con expertos que nos tranquilicen en esto, cómo hacer terapia. Yo felicito a una persona que tiene un estudio de Zumba, que cerró lamentablemente por esta situación, de eso vive él. Pero esta persona dijo, nada de estar en la casa durmiendo a las 6 de la mañana, 6:30, se levanta y hace un Facebook Live y le dice a sus estudiantes, todas se me conectan porque la quiero ver bailando en su casa a las 6:30, igual que hacían cuando venían aquí al estudio. Esa parte es muy importante. Si usted hacía ejercicio, tiene que seguir haciendo. Hay ejercicios de más riesgo y otros de menos riesgo. De más riesgo el ejercicio en el gimnasio, por el conglomerado de personas, por las máquinas, ¿verdad? Una máquina la tocan no sé cuántas personas, tendría que tener desinfectando las máquinas constantemente. El ciclismo, la caminata y el correr son menos de riesgo porque uno, aunque yo me corra con 10 personas, podemos correr a 2 metros de distancia, no pasa nada, ¿verdad? Igual en ciclismo. Pero evidentemente tenemos que mantener algunas actividades que nos dan disminución del estrés, que me ayude a controlar mi parte emocional porque la gente está muy alterada con toda la razón. Todos andamos un poquito angustiados, de repente pasa que estamos esperando la noticia del Ministerio de Salud, la noticia de la autoridad superior, a ver qué dice. Y uno dice, está ansioso de que diga, viene otro caso. No dijo, ay, uno como que entra en paz y luego otra vez estrés a la próxima hora que el Ministerio de Salud va a dar una noticia. Al menos a mí me pasa. Yo le digo en la clínica a la muchacha, pon el canal a tal hora, le digo, porque necesito ver qué dice, me avisa. ¿Qué dijo? No dijo nada. Lo mismo de siempre. Como que entro en una relativa tranquilidad, porque evidentemente la cifra oficial me va a dar un comportamiento diferente. Yo trato de no orientarme con lo que me dicen que hay en casos no oficiales, aunque yo lo sospeche, aunque yo lo crea, pero al final me tengo que guiar por lo oficial. Evidentemente, entre más claro mandemos el mensaje, la gente va a tener mayor tranquilidad. Sería sano, por ejemplo, en cuanto a eso que usted dice, doctor, de la claridad en el mensaje, el poder compartir con la población nicaragüense, al igual que el tema del COVID-19, por ejemplo, los casos de influenza, los casos de neumonía, los casos de dengue en su momento, los casos de chikungunya en su momento, porque todas estas son enfermedades que se dan en algún momento y que hemos aprendido a convivir con ellas, y es importante hacer esa diferenciación. Ahora, fíjate que sabes más que saber el número, saber cómo disminuir ese número. Yo siempre pongo el ejemplo del dengue porque cuando me dicen, ve que el sistema va a colapsar y todo, pero es que no hay por qué alarmarse por eso. Cualquier clínica, a ver, si en mi clínica donde yo atiendo X pacientes diarios, me llegan 10 pacientes a la misma hora, colapsa mi clínica. Y yo les digo, yo no los puedo ver. Llamo a otro doctor y le digo, mira, te mando 5 pacientes porque me vinieron 10 de un solo. O sea, mi clínica colapsa con 10 pacientes. O sea, 10 pacientes y yo no hay qué hacer. Y tengo que buscar ayuda. Porque es algo que no es lo habitual. Esto es una situación no habitual, como pasó con el dengue. Pero nuestra población, yo tengo la fe y la confianza que el COVID-19 nos va a dejar mejores hábitos de higiene, mejores hábitos de prevención, mayor confianza en el médico que, si yo le digo, señora, usted no puede comer 3 leches porque es una persona con diabetes, me va a hacer caso, pero la gente dice, no, me como el 3 leches, me tomo la pastilla y hago el equilibrio. Entonces, como hay una costumbre no correcta en el término de la salud, el COVID-19 nos está invitando a eso. Cuando yo le digo a las personas, en Nicaragua tuvo en el año 2020 5.000 casos de neumonía. Ok, dice la gente, 5.000 casos de neumonía. Yo fui uno de esos 5.000 casos. Entonces, ¿qué hago para el año que viene no estar en esa estadística? Siga las recomendaciones del médico. ¿Por qué ha habido también un poco que si le hago caso o no le hago caso al médico? Porque tradicionalmente nuestro sistema de salud no es creíble para la población. O sea, yo tengo familiares que le digo, hacete un ultrasonido y no se lo hacen. Y le digo, ¿por qué no te lo hiciste? Porque me dijo la vecina de que si me hago un ultrasonido, el niño me queda sordo. Y entonces le digo, pues yo soy el ginecólogo, le digo.
Sí, pero es que la vecina me dijo que era mucho ultrasonido, ya llevo 5 en el embarazo. Entonces el COVID-19 nos está invitando a un cambio de estilo de vida diferente, a que la salud está en nuestras manos, en este caso literalmente en nuestras manos, pero que mi salud depende de mí, no del doctor, que mi salud depende de mí, no del Ministerio de Salud, que mi salud depende de mí, no de la autoridad superior. Claro, las estrategias de la autoridad superior y del Ministerio de Salud son importantes, pero al final yo tengo que tomar esta decisión. Entonces, también no tenemos la costumbre de conocer. ¿Yo para qué quiero saber cuántos asmáticos hay? Si acaso soy asmático yo. Pero es importante saberlo. Claro, uno le interesa saber cuando sufre la enfermedad. Es decir, las personas que tienen problemas con la familia de alcoholismo, les gusta saber cómo resolver ese problema. Las familias ahorita quieren saber cómo es el COVID-19 para tratar de establecer una barrera de prevención. Las mujeres embarazadas, recién me decía Willy de una mujer embarazada que dio a luz creo que en Honduras, me dijiste. Fíjate que lo de la mujer embarazada es muy interesante porque no se ha mencionado mucho. Gracias a Dios no afecta el COVID-19 a la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene que tener el cuidado de todas las personas, lavarse las manos, visitar. Yo le recomendaría que cuando llegue al doctor, que tiene que ir a su centro de salud, a su hospital público, previsional o a su clínica privada, que no vaya con toda la familia, que vaya solamente con una persona, que se hagan los exámenes. No voy a ir al hospital porque ni quiera Dios me pasa algo. No, vaya, porque si no va, su atención prenatal la va a poner en riesgo de no hacerla. Al final usted va a parir en el hospital. A lo mejor en el hospital hay un caso confirmado o sospechoso, pero usted tiene que ir al hospital a hacer. No vamos a atender ahora, quédate en tu casa y voy a ir a atender el parto al domicilio, ¿verdad? Eso no aplica. Hay que ir. ¿Qué tiene que dejarnos de lección esto? Por ejemplo, para los comunicadores, el hecho también de abordar la salud desde el punto de vista preventivo, porque generalmente, ¿qué vemos en los medios de comunicación? Hablemos de cáncer, hablemos de tumor de ovario. Casi no hablamos de la prevención de ese tumor de ovario, o casi no hablamos de la prevención de ese cáncer. Entonces, yo estoy seguro que para esta fecha, ojalá que me pudieras invitar dentro de un año aquí, ¿verdad? Si Dios nos presta vida, y decirte, te fijas, Jocelyn, te fijas, Willy, ahora la población está trabajando en prevención. Ahora ustedes tienen temas de prevención que antes no tenían. La misma enfermedad, pero el enfoque preventivo. Hablando de este tema de los tiempos, doctor, es muy importante lo que usted acaba de decir en cuanto a la prevención, pero hablemos de este tema de los tiempos. Mucha de la teleaudiencia que nos está sintonizando en este momento quizás se pregunta, ¿y cuánto tiempo vamos a estar así, en esta zozobra, en esta incertidumbre, que si me da, que si no me da, que las medidas, que si voy fuera de mi casa, que si me divierto con mi familia, este encierro, etcétera? ¿Vamos a tener que aprender a vivir con esto? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuánto tiempo puede tomar la vacuna? El ser humano, y aquí me voy a meter un poquito en la parte espiritual, no soy experto y no me gusta porque de repente pues, me habla alguien experto en esto y voy a quedar mal, pero me voy a meter un poquito en la parte espiritual. El ser humano se desespera por todo y quiere todo ya. Yo invito a salir a alguien mañana, no, hoy. Yo compro algo hoy. Compro un celular hoy, lo quiero usar, no mañana. Entonces los tiempos de la enfermedad ahorita del COVID-19. En China, más o menos, el problema duró mes y medio, más o menos. En mes y medio, 2 meses, hubo lo peor y luego empezó a bajar. China todavía tiene el problema. Estamos hablando que China lleva 3, 4, casi 5 meses con esta situación, pero ya está en declive la enfermedad. Dengue nos llevó casi 6 meses. Entonces yo les doy la esperanza a las personas del año pasado. El año pasado el dengue nos afectó enormemente, pero el impacto solo fue en Nicaragua. Si lo que pasó el año pasado en Nicaragua hubiese pasado en todo el mundo, estaríamos como estamos hoy. Igualmente. Igual. Imagínense pues que Nicaragua diga en algún momento, tenemos 160,000 casos de COVID-19. Ya no vengo aquí yo, ¿verdad? 30 muertos de COVID-19, yo ya no vengo aquí. Pero esa cifra se dio en el dengue, pero fue a nivel local. Entonces, vamos a pasar un tiempo que probablemente, o sea, hay que pensar en nuestro imaginario ideal de que vamos a tener un pico, luego una meseta, porque es el comportamiento de los virus, incrementa, pueden haber más casos, dice la epidemiología, esos casos se van a mantener un tiempo y luego vamos a ir declinando y luego el COVID-19 va a ser parte de la vida cotidiana de los nicaragüenses. Usted va a ir al hospital y le va a decir, ve, tiene COVID-19 y parte sin novedad, le hicimos el examen, sale positivo, tenga las recomendaciones, lo ingresamos, va de alta. Pero el hecho, doctor, y es muy importante, yo he leído un poco acerca de esto, de que cuando un buen porcentaje de la población ya ha padecido de COVID-19, por ejemplo, ya tiene cierta inmunidad, ¿verdad? Sí. Cierta inmunidad, entonces en este sentido quizá va a ser menos letal
se pueden preguntar muchos, pero esa es mi pregunta. La letalidad, cuando ya aprendamos a convivir con COVID-19 y cuando mucha gente ya lo haya padecido, ¿baja la letalidad del virus? Por la prevención, 1, sí. Y 2, porque nuestro cuerpo ya va a estar familiarizado con él. ¿A dónde me voy? Me remito a los hechos. Chikungunya, dengue y Zika. De hecho, nadie se preocupa por el Zika. Y ahí va pasando un mosquito y nadie le pone mente. Nuestra población no usa mosquitero. A lo mejor algunos amigos televidentes se molestan conmigo porque de repente soy un poquito directo en algunas recomendaciones. Pero, a ver, los amigos televidentes que están ahí en casa, si yo pudiera ver que levanten la mano los que usan los mosquiteros, estoy seguro que más del 70% no usa mosquitero. O porque no le creyó al Ministerio de Salud, o porque no creyó que la epidemia, como no le dio a ellos, no creo, porque no le cree al doctor, pero afectó el dengue en nuestro país. Entonces, con COVID-19 nosotros tenemos que creer que la cifra puede ser elevada. Evitemos cómo con las prevenciones. Ahorita la gente está siendo bastante preventiva, incluso un poquito exagerada, pero no importa. Es mejor exagerar a quedarme de confiado. El confiado sufre más. Yo espero que los tiempos parecidos al de China, ojalá que sean aquí, ojalá más cortos. Pero cuando estamos, y por eso decía un poquito en la parte religiosa, en lo que algunos religiosos llaman el desierto, cuando estamos en la situación difícil, cuando la mujer está en el trabajo de parto, no quiere estar en el trabajo de parto, la mujer quiere que le hagan la cesárea y le saquen al niño inmediatamente, no quiere sufrir las 8 horas de trabajo de parto. El expulsivo son 15 minutos, pero son intensos, se hacen de más sufrimiento que todo el trabajo de parto y todo el embarazo. Entonces, evidentemente, entre 2 o 3 meses más o menos podría ser la situación. Y yo creo que, a ver, estamos en marzo, pues yo digo que para junio podríamos tener una situación mucho más favorable, ya tratando de entrar a una situación más o menos normal, pero eso no significa que en julio o en agosto, bueno, ya desapareció el COVID-19, ya no tenemos casos nuevos y entonces otra vez nos abrazamos, nos saludamos, tocamos todo, nos lavamos las manos, va a venir otra enfermedad. Entonces tenemos que aprender de las enfermedades. Luego esto va a vivir con nosotros como han vivido las otras que mencioné. Pero bueno, siempre sí puede traer complicaciones para los grupos de riesgo. Si te da dengue te puedes morir, si te da chikungunya te puedes morir, si te da Zika igual, si te da COVID te puedes morir. Entonces, cualquier enfermedad que te dé, si no tomas las medidas, sobre todo de prevención, como decía el doctor Argüello, lo principal es que no te dé. Entonces, si no te da, evidentemente es mejor. Si te da, hay que acudir tempranamente al doctor, no automedicarse, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, seguir las recomendaciones de los médicos y vamos a minimizar el impacto. El temor de ahorita es que una enfermedad nueva, todos los médicos que están en el Ministerio de Salud atendiendo a estos pacientes están experimentando, están viendo, bueno, COVID-19, ¿qué le pasa al pulmón? ¿Qué le pasa al riñón? ¿Qué le pasa al corazón? Porque es una enfermedad nueva en nuestro medio y hay que tener comprensión. Y aunque sean capacitados, y esto en todos los países, aunque sean capacitados, sí, pero la experiencia no está. Yo soy ginecólogo, yo atiendo un parto o una cesárea perfectamente, tengo la habilidad y la experiencia, pero me dicen, esta paciente es paciente COVID-19, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le explico a la señora del feto? ¿Qué le explico si queda en la placenta, si me lo va a pasar? Entonces, una serie de preguntas que estamos aprendiendo y que lógicamente luego estoy seguro va a haber una norma. Ahorita hay una norma de emergencia. Luego va a haber una norma bien establecida, como está en las otras enfermedades, y es algo que va a pasar. Va a pasar esta situación, pero mientras pasa, hagamos las medidas preventivas para que el impacto sea el menor posible, que eso sería lo ideal para nosotros. En el tema de la vacuna. La vacuna ojalá que existiera, pero les voy a dar una noticia que tal vez no agrada. La vacuna, sacan esta mosca, le ponen micrófono. Ya la vamos a sacar. Y si es zancudo, por favor, lo matan. La vacuna, tienen que entender, por favor, que la vacuna, como es un virus que cambia, que no ha cambiado, hay un mito, mutó el virus, me dice una persona. No, el virus no ha mutado todavía, al menos yo no he escuchado en las noticias oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá que pudiese hacerse la vacuna, ojalá que la hiciéramos aquí en Nicaragua. Pero les recuerdo, VIH es una enfermedad viral y no se ha podido hacer vacuna hace 30 años casi, más o menos, creo yo, que se descubrieron los primeros casos. Si me equivoco, bueno, no importa, pero fue hace más de 20. Y no tenemos vacuna. ¿Por qué no tenemos vacuna para el VIH, para el virus de inmunodeficiencia adquirida? Porque muta. Cuando hacen la vacuna, el virus cambia. ¿Se acuerdan de la influenza H1N1? Yo no sé qué H estará ahorita, si es H40, no estoy inventando, ¿verdad? Pero fue H1N1. No había terminado el brote epidémico aquí cuando ya era H2N2 y ya dejé de contar, digo yo, porque esto va a cambiar. Y no tenemos, y la vacuna que está es solo para los tipos más frecuentes, igual puede pasar para el COVID-19. Ojalá
que hubiese una vacuna que lo más probable en el tiempo puede ser 8 meses a 1 año. Los expertos dicen que puede dar 18 meses. Eso en hacerla, pero en que venga aquí a Nicaragua. Pongámosle que venga en 18 meses. Estamos largos. Hagamos prevención. Porque el detalle puede ser, el gobierno trae la vacuna, en ese momento el Ministerio de Salud dice, bueno, vacunar a toda la gente para COVID-19. Y a saber a dónde inventan o se ocurre y sale un COVID-20. Y entonces ya el COVID-19 pasa a segundo plano. Sin embargo, la vacuna sigue siendo importante, si no mutar este virus, como las vacunas para el sarampión, como las vacunas para la polio, que evidentemente están controladas las enfermedades por estas vacunas. Ojalá que el virus COVID-19 no mute tanto, ¿verdad? No se cambie y que la vacuna haga un efecto de control de la enfermedad. Doctor, en el tema de la prevención también implica mucho la alimentación que se tenga que hacer. Por ejemplo, hay unos que al darse a conocer la presencia del COVID-19 corrieron a las farmacias a comprar vitamina C, pero decía incluso el doctor Argüello de que sale mejor chuparte una naranja, pero el detalle está ahora de que vos vas al mercado y el precio de la naranja está carísimo, elevadísimo, el precio de una mandarina también está elevadísimo, entonces son estos precios especulativos los que también a veces, no necesariamente para combatir el COVID-19, pero sí que los cítricos ayudan mucho para la salud del ser humano. El COVID-19 está mostrando los corazones de las personas, porque evidentemente yo aquí, a ver, el alcohol gel, sí me han dicho gente, pues que yo confío mucho en ellos, me han dicho, doctor, es que subió porque la materia prima subió, ya vino aquí cara. Y de hecho estaba escuchando un medio noticioso que decía que las materias primas están compitiendo los países. No, yo te compro la materia prima para el alcohol gel, yo te compro la materia prima para el jabón, y los países están compitiendo porque todos necesitamos el mismo producto. Pero la naranja no, si la naranja, porque Honduras no nos está pidiendo naranja, El Salvador no nos está pidiendo naranja, Costa Rica no nos está pidiendo naranja. ¿Por qué le subimos el precio de la naranja? Entonces el COVID-19 muestra el corazón de las personas. Me quiero aprovechar de que aparentemente comer naranja me eleva el sistema inmunológico y entonces le voy a subir de precio. Pero si usted empieza a tomar vitamina C, a comer naranja, mango, grosea y todos los cítricos, no le va a subir el sistema inmunológico en 3 días. El sistema inmunológico le aumenta. Si usted hace 6 meses, hacía ejercicio, come saludable y tomaba vitamina C y comía este tipo de fruta. Nunca es tarde. Comience hoy. Yo aseguro, Willy, que la gente que nos está viendo hoy, el día de hoy, que yo le digo que el sistema inmunológico incrementa con el ejercicio, no hace ejercicio. Y tomar vitaminas, doctor, es importante. Si come saludable, una persona joven o adulta, si come saludable, la vitamina queda de más. Porque la vitamina, el cuerpo, dice el cerebro, a ver, ¿cuántas vitaminas A tenemos en el cuerpo? X. Ya llenamos el cupo necesario, esta vitamina extra la voy a eliminar. Entonces la gente se inyecta vitamina B12 porque quiere ponerse fuerte y lo que hace es orinarla, nada más. No tiene función. ¿Cómo elevo yo mi sistema inmunológico? Teniendo una buena alimentación variada y balanceada, multicolor, haciendo ejercicios que me producen endorfinas, hormonas de placer y bienestar, y manteniendo mi sistema emocional controlado. Porque yo puedo hacer ejercicio, comer saludable y emocionalmente estar muy alterado. Entonces yo tengo que tener terapias de relajación, visitar al psicólogo, tener mi psicoterapeuta, mantener... Este COVID-19 nos va a ayudar a que los medios de comunicación visibilicen más los temas de salud mental, desde el punto de vista de terapias, de qué hacer en la casa, ejercicios de autosugestión donde yo pueda controlarme emocionalmente para poder estar más estable y que así mi sistema inmunológico esté fortalecido. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, al ver de que rango A de los 60 en adelante, en su mayoría, pues, se deben de sentir amenazados. O sea, yo soy el principal candidato a morir en la casa, por ejemplo. Y además ya no quieren recibir al nieto porque el nieto es el portador. Entonces, aquí entra muy en juego las asociaciones de psiquiatría, las asociaciones de psicólogos, que el medio de comunicación, y por eso les decía de manera de sugerencia, también tal vez para la próxima semana planteen gente que venga a ayudarnos, que nos den terapias pequeñas que hagamos desde casa, cómo hablarle a esa... Yo conozco familias que ya no están visitando a sus papás o a sus abuelitos, le dijeron, bueno abuelito, aquí no venimos hasta que esto pase, pero entonces el abuelito, la única diversión era que llegara el nieto, y ahora no está llegando el nieto, entonces su depresión puede ser mayor. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Terapias dirigidas también a personas de la tercera edad que lo pueden hacer. Yo creo y tengo fe, tengo mis temores como cualquier ser humano, ¿verdad? En todas las áreas, en muchas cosas, incluso hasta hablar de este tema, de repente hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Los pacientes, cuando yo le digo, mire, usted va a hacer ejercicio, el doctor me dijo gordo. No le dije gordo, le dije que hiciera ejercicio. Pero es que a mí no me interesa el ejercicio, bueno, pues no vuelve a llegar a la consulta.
Pero yo tengo que dar la recomendación. Yo confío que el COVID-19 nos cambie el estilo de vida, nos invite a un cambio de estilo de vida, al mundo lo está invitando a un cambio de estilo de vida, y que tengamos nuevos proyectos, tengamos nuevas situaciones en función de la prevención, en función de cuidarnos a nosotros mismos y ser testimonio. Los comunicadores se convierten en testimonio de la buena salud. Un comunicador que no tenga evidentemente el peso ideal y que salga en televisión con un peso no ideal es una persona que dice soy enfermo y estoy mandando el mensaje de que esto es normal, y no. Tenemos que hacer ese cambio de estilo de vida porque la enfermedad COVID-19 nos está obligando a eso. Y no esperemos que el otro haga las cosas por mí. Yo tengo que hacer las cosas poco a poco. Me cuesta hacer ejercicio, me cuesta comer saludable, pero podemos hacer poco a poco esto. Doctor, hay algo que es importante con el fallecimiento de uno de los afectados por COVID-19. ¿Cuáles son esas medidas en caso de esta situación? Sabemos que como nicaragüenses nos gusta pues participar de todas las honras fúnebres, estar ahí con nuestro ser querido, con nuestro conocido, el que era nuestro amigo. Pero ¿cuál es la indicación ante este primer fallecido? ¿Cuál es la norma? Tenemos que recordar la epidemia del cólera hace unos años. La epidemia del cólera yo creo que se dio hace como unos 18, 19 años más o menos, porque yo estaba en el servicio social para esa época, entonces como unos 18 años más o menos, porque fue antes de ser especialista. Y la recomendación, el paciente fallecido por cólera, había que enterrarlo inmediatamente. Lo mismo en este caso. Ahora, recordemos, hay familiares, hay personas que saben que su familiar ha fallecido y el doctor les dice, no lo pueden velar, tienen que enterrarlo inmediatamente. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que no sé por qué ahora le han puesto un pero al enterrar al familiar rápidamente. Si muchas personas, estoy seguro, si ustedes abren las líneas telefónicas y dicen, llamen a aquellas personas que el doctor le ha dicho que no velen a su familiar, a su difunto. Muchas personas llamarían, sí, es cierto, mi familiar murió de cáncer de hígado y me dijeron que no lo velara, mi familiar murió de bacterias en la sangre, de septicemia, y me dijeron que no lo velara. Porque en estos procesos infecciosos, las bacterias, cuando son procesos de infección de bacterias en la sangre, las bacterias están en el cuerpo, se muere por eso. Entonces el cuerpo es un acúmulo de bacterias agresivas que pueden pasarse a las personas que lleguen a la vela y luego haber una epidemia de esa bacteria. Entonces la recomendación médica es, aquí lo metemos al ataúd, aquí lo cerramos y va para el cementerio. Inmediatamente. Inmediatamente. Ya lo hemos vivido. ¿Por qué no recibimos esa información de manera adecuada en este momento? ¿Se puede participar de ese momento, de llevarlo al cementerio, de que esté un acumulado de personas en ese sitio? Lo más, la familia cercana. El amigo, el vecino, el otro, comprendan que es un factor de riesgo, se pueden enfermar. A nivel nacional, lo más impactante, o si podemos decirle impactante, pues, pero a nivel nacional la experiencia fue con el cólera, que no se podían enterrar, no se podían velar y luego enterrar, sino muere, diagnóstico cólera, enterrarlo inmediatamente. Hay que saber de que el riesgo de que si se muere un familiar por COVID-19, en el caso, ¿verdad? Pues lamentablemente, Dios lo tenga en su santo seno, hay que enterrarlo rápidamente. La recomendación médica no es porque el médico se inventó algo, bueno, vamos a hacer sufrir más al familiar, no. Y ya lo hemos vivido con diferentes casos en diferentes enfermedades. Yo le pido a la población que recuerde los casos de un amigo. Yo en lo personal tengo un profesor que murió y no lo pude ver. Yo quise ir de aquí a allá y me dicen ya lo enterraron. Pero si se murió, ya lo enterraron. Se murió en la madrugada, lo enterraron a las 9 de la mañana. Es decir, solo la familia lo pudo ver y se enterró porque su enfermedad no permitió. De hecho, yo tengo un familiar que se murió y lo velamos horas porque fue en la madrugada y se enterró el día siguiente rápidamente. Entonces, esas condiciones ya lo hemos vivido, no hay por qué verlo como un daño a mi salud emocional, sino que una protección a la salud desde el punto de vista preventivo. Sí es importante, doctor, ir trabajando a la misma población misma con respecto a lo que se viene, pues si nos va a tocar lidiar con esto, estemos claros pues de que no vamos a tener ningún tipo de funeral así, pues tan ceremonioso como se acostumbra en nuestro país. Sí. Yo cuando opero a un paciente y cuando atiendo a un paciente le digo, mire, le voy a contar el final de la película. Ok, doctor, me dice, me va a operar, sí, se puede morir. Ah, pues ya no me opere. Bueno, es que le tengo que contar el final de la película. Esta es la parte mala donde se puede morir. Después lo ubico en otra línea del tiempo donde la operación va a ser un éxito. Y luego le cuento todo el trayecto. No le he operado a la paciente, primera vez que la veo en consulta. Pero cuando yo le planteo a la paciente el pronóstico según la enfermedad,
El paciente está claro de los escenarios posibles, que es lo que se ha planteado aquí en COVID-19. Te puede dar, hay gente que me ha dicho, es que usted quiere que den los casos. No, yo quisiera que la enfermedad jamás hubiera venido, pero la enfermedad la tenemos. Entonces planteemos los diferentes escenarios, que van a haber muchos casos, que van a haber casos terribles como en otros países y que no vamos a poder salir. Ok, también planteemos el escenario donde no va a pasar de aquí, que vamos a estar en esta circunstancia y que esto va a acabar. ¿Por qué? Porque si yo le planteo solamente el escenario favorable al paciente y se dé el escenario más desfavorable, el paciente primero no confía en mí y segundo va a decir el doctor me engañó y va a entrar en pánico terrible. Pero si yo le planteo los máximos escenarios, incluso los más duros, y llegan, el paciente está preparado. Yo le digo al paciente, mire, yo le voy a hacer una cesárea, pero si durante la cesárea yo tengo que sacarle el útero porque usted tiene una hemorragia, se lo voy a sacar. Y usted tiene apenas un niño, ya no va a volver a tener niños, pero yo voy a salvar su vida. Termino la cesárea y me dice la paciente, ¿me quito el útero? Gracias a Dios, no, leo todo bien. Pero si se lo quito y el familiar sabe, bueno, el doctor nos explicó y dijo que él entraba a operar, pero que había riesgo de quitar la matriz, de quitar el útero, pero no lo hizo. Gracias a Dios. Entonces, es la expresión que yo quisiera hacer en julio, más o menos, decir, gracias a Dios, no pasamos de 2, gracias a Dios, no pasamos de la enfermedad como en otros países, gracias a Dios. Pero hay que plantear los escenarios difíciles. Eso no significa que yo lo quiera. Los pacientes que han pasado consulta conmigo saben que yo les planteo el escenario hasta la muerte. Y me dicen, doctor, yo no quiero la muerte, ni yo tampoco, Leo, pero le tengo que plantear ese escenario. ¿Cuál es el escenario que podríamos plantear para aquellos pacientes que tienen una enfermedad o dos enfermedades crónicas y que pasan de los 50, 60 años? Bueno, según las estadísticas internacionales del comportamiento de este virus, el 80% puede ser algo leve, pero puede provocar un daño permanente. Es decir, a un joven le puede dar y si le lesiona el pulmón, va a quedar con dificultad respiratoria toda la vida, porque ya miramos la vez pasada lo del pulmón blanco, puede haber un daño a nivel del pulmón, pero el 80% va a ser leve, 20% describe la Organización Mundial de la Salud, pues a lo mejor requiere hospitalización y del 1 al 5% puede ser grave. ¿Quiénes van a tener más dificultades? Los que tienen menos cuidado de su salud. Eso implica que la persona que en este momento haga ejercicio rutinariamente, mantenga su peso, coma saludable, todas sus enfermedades crónicas controladas y le da COVID-19, la posibilidad de salir adelante va a ser mejor. Aquí yo tengo pacientes de 70 años que hacen ejercicio, que caminan, que salen en bicicleta, que hacen caminata. Aquellos pacientes que han fumado por años, doctor, tienen mayor riesgo. Un día de esto miré una muchacha joven, así como vos de joven, fumando. Entonces digo yo, esta muchacha le agarra el COVID-19 y la va a hacer sufrir, porque el fumado afecta a los pulmones. Ojalá que el COVID-19 entre en la cabeza de los fumadores y les diga, COVID-19, aquí me estás tentando, le dicen los fumadores. Cuando el COVID-19 mira un fumador, le dice, me estás llamando. Y puedo acudir al llamado, porque el daño pulmonar es evidente, además que el cigarrillo es una sustancia que lleva sustancias que predisponen a un montón de cáncer. De hecho, es tan importante que no hay publicidad para el cigarrillo, porque el daño de cáncer a nivel general en el cuerpo es alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nuestra salud no le hemos cuidado, el COVID-19 va a impactar fuerte, igual que pasa con cualquier enfermedad. ¿A qué nos invita el COVID-19? Nos invita a tener un mejor estilo de vida, para tener una mejor salud y resistir cualquier enfermedad. Doctor, pregunta un amigo a través de las redes de que si el paciente que muere por coronavirus se puede cremar. Sí, de hecho en otros países están optando por la cremación, porque la cantidad de fallecidos es tan grande que no le da tiempo de hacer una fosa, ¿verdad? Y enterrarlo y todo lo que lleva. Entonces, la cremación, en otros países hay más costumbre que aquí, porque aquí es un poco caro, pues creo que aquí es cara la cremación, solo en privado se hace, perfectamente se puede hacer. De hecho, la cremación se ha mostrado como algo mucho más seguro que el entierro común que nosotros conocemos en fosas, ¿verdad? Sí se puede. Lamentablemente en nuestro país pues solo está en privado, es caro. Ojalá que a lo mejor se pudiera hacer un proceso de cremación para el sistema público, que es una forma, o por lo menos tal vez un poco más accesible. Pero como solo está en privado y son 2 o 3 empresas las que lo hacen, pues es caro. Cuando la oferta es pequeña y los precios son caros, ¿verdad? Cuando hay mayor oferta uno puede optar más porque los precios bajan evidentemente. Pero sí se puede perfectamente, no hay ningún problema. Hay experiencia en otros países y sí se puede perfectamente. Y en el caso de otra situación, nos está preguntando una amiga televidente que qué pasa con el nuevo virus, o si es nuevo, pregunta más bien, en China, donde un trabajador murió, algo que tiene relación con las ratas, hantavirus.
Sí, el hantavirus ya lo escuché yo en varias publicaciones, pero mire, si no está en la Organización Mundial de la Salud y no está en el Centro de Control de Enfermedades, yo no les creo. Pero lo publicó X medio de comunicación en X país, igual no le creo. Porque yo hice un comentario hace unos días que en algunos medios de comunicación se confirmó que China tenía la vacuna para el COVID-19. Porque alguien miró una publicación de otro país y entonces el otro país dijo que no era cierto. Cuando a ver, cualquier medio de comunicación, y me voy a poner aquí con conflicto de intereses, Canal 10 publica algo, yo le creo la mitad. Si es médico, ¿verdad? Me voy a la información de dónde lo obtuvo y dice CDC, Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud. Entonces yo vengo a agarrar la publicación y la comparto en mi Facebook, porque yo ya confirmé que la fuente de Canal 10 la agarró de la fuente correcta. Hay un ejemplo tan palpable como lo que ocurrió el día de ayer. La OMS publica en su sitio de que eran en Nicaragua 6 casos de COVID-19 confirmados. Posteriormente aparece una conferencia de prensa de los representantes de este organismo junto al Ministerio de Salud y ofrecen una disculpa porque fue un error prácticamente, porque en Nicaragua confirmados son solamente 2 y la página tenía que eran 6. Sí, en ese caso yo miré la información también y alguien me preguntó, doctor, ¿a quién le creo? Deja que amanezca, leo yo y haga mis investigaciones con mis contactos, leo con mis fuentes, pero esa es una fuente confiable. Sí, que pueden fallar. Es una fuente confiable, le digo yo, pero es una publicación, fíjense bien, y bueno, no soy periodista, pero ustedes son los expertos en filtrar las noticias falsas, pero le digo yo a la persona, es una publicación en una página oficial de la OPS que tengo que creer, pero yo no he visto ninguna comunicación presencial del Ministerio de Salud, no he escuchado a la autoridad superior hablando en un medio de comunicación, entonces digo yo, no le tengo mucho respaldo. No es lo mismo que alguien traiga un documento que diga, mira, el doctor Delgado firma aquí abajo diciendo X cosa. No es lo mismo que lo diga yo. Entonces Jocelyn dice, el doctor Delgado dijo tal cosa y está su firma y su sello. Entonces alguien dice, bueno, él lo dijo, está su firma y su sello, pero yo le creo la mitad. Pero yo le creo más si personalmente digo lo mismo. Entonces algo parecido pasó con esa información. Cuando a mí me la mandaron, digo yo, mira, es confiable la fuente, pero no he visto nada oficial. Entonces evidentemente ahí tengo que dar un tiempo de espera y luego se hizo la aclaración y bueno, ya se aclaró ese punto. Que fue un error humano, porque recuerden que quienes están manejando la situación local y mundial somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entre más hablo yo, más me equivoco. De repente puedo decir, el alcohol gel no sirve para el COVID-19 y se me va. Y después alguien me dice, mire doctor, aquí le tengo grabado que usted dijo que el alcohol gel no sirve. Fue un lapso, me equivoqué. Pero pues evidentemente la experiencia de eso de ayer y pues se aclaró. Sí, nos pregunta una amiga, antes de irnos, ya estamos para finalizar y con eso su recomendación final, doctor, si se puede salir a caminar a los parques o lugares abiertos, si es adecuado en este momento. El doctor Leonel Argüello ha mantenido la distancia de brazo y medio, que más o menos es 1 metro o un poco más. Yo decía, entre las actividades de menos riesgo está el caminar, las caminatas, el correr. Yo todavía sigo haciendo ejercicio, lo confieso públicamente, yo corro aquí en las calles de Managua y no lo he dejado de hacer porque evidentemente necesito mantener mi control emocional y el ejercicio me ayuda. Es de menos riesgo, escuche bien, es de menos riesgo porque corro solo, porque puedo caminar en el parque. De hecho, yo creo que el parque podría ser una buena opción en el sentido de que los parques están bastante vacíos. De hecho, usted podría ir al gimnasio, si solo hay 2 personas, pues no tiene ningún problema. Toma las medidas de precaución con las máquinas y podría hacerlo. Puede usar guantes también, ¿no? No, igual lo de las manos. Si puede usar guantes descartables y después los bota. Son de menos riesgo. Le doy un detalle ahorita. Actividad de menos riesgo para adquirir COVID-19, la comida que compra en la calle y la comida que compra en delivery, porque usted no sabe cómo manejan esa caja. Usted ordena una caja de pizza y la pizza la tocó alguien, la caja pues la tocó alguien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted recibe al muchacho que llega a dejar el delivery y desinfecta la bolsa, desinfecta la caja con mucho cuidado y luego, lavado de manos previo, usted manipula la comida en sí, porque está descrito que este tipo de cosas es un riesgo moderado. Porque, a ver, 20 minutos para entregarme la pizza. Si la pizza, la muchacha que hizo la pizza está con el COVID y toca la caja,
pues en 20 minutos probablemente el virus ya no va a llegar. Y si llega, tengo que tomar las precauciones del caso. La bolsa, desinfectarla, la caja, tratar de no tocarla, o se podría abrir con guantes, por ejemplo, o la abro con la mano y luego me lavo las manos y luego saco la comida con un cubierto o algo. Es decir, hay medidas de más riesgo y otras de menor riesgo. Mi recomendación final en este sentido es, tenemos una enfermedad en Nicaragua que la estamos viviendo y la vamos a seguir viviendo. Va a llegar un momento en que ya no va a estar la enfermedad. Hay que tener fe que las cosas se tienen que hacer cumpliendo las medidas de prevención para que el impacto sea menor. Como usted ve bastante información, yo le recomiendo que trate de seguir la recomendación que usted crea le da más seguridad, póngala en práctica. Usted no necesita que el doctor llegue a decirle cómo se lava las manos. Hay mucha información. Este medio de comunicación ha brindado excelente información. Pónganla en práctica, esté pendiente. Estamos viviendo una epidemia con una pandemia mundial. La vamos a pasar y la vamos a pasar, y usted trate de mantenerse seguro, usted y su familia. Y cuando vea noticias de ese tipo que son dudosas, busque la fuente, busque el medio. Si quiere más información, Organización Mundial de la Salud, CDC en español, y para Nicaragua, la información oficial del Ministerio de Salud. Le guste o no, yo me voy con esa información porque no puedo tener otra información que no sea la oficial, y pendiente siempre pues de lo que da la autoridad y lo que dan los diferentes médicos y organizaciones. Y los felicito pues sobre todo a ustedes y a los medios que están participando en el sentido de prevenir a las personas, porque el aporte de cada uno de nosotros va a hacer que la contención del virus sea mayor y el impacto de la enfermedad sea mucho menor. Gracias, doctor Delgado. Gracias a ustedes. Hasta el momento el gobierno de Nicaragua no ha decretado ningún tipo de cuarentena, sin embargo incluso hemos hablado aquí de que la misma población está tomando sus propias medidas. Hay poca cantidad de estudiantes que está asistiendo a los colegios públicos pese a que no han sido suspendidas. Los padres han tomado sus medidas de no enviarlos a clase. Algunos colegios privados sí han obtenido permiso de parte del Ministerio de Educación y están llevando las clases de manera virtual. Pero Jairo Castillo nos tiene el ambiente de Managua sobre cómo está en estos momentos. Desde ayer se miran calles vacías y desde tempranas horas de la noche ya pues la población ha decidido resguardarse. Adelante, Jairo Castillo. Muy buenos días, Willy, y a ustedes, amigos televidentes. Hace pocos momentos realizamos este recorrido por algunos diferentes calles de Managua, donde se puede observar que hay poca afluencia de vehículos sobre la pista. Estamos hablando que en el sector de la UCA hasta las paradas de buses están vacías debido a que algunos usuarios del transporte urbano colectivo no están llegándose a presentar a sus trabajos como medida de seguridad. Hay algunas empresas que han tomado la medida de enviar a sus trabajadores de vacaciones, esto ante los casos de coronavirus que hay en el país. Como decían las autoridades del Ministerio de Salud, solo se reportan 2, uno lamentablemente falleció el día de ayer y solo hay ya un caso positivo. Todavía estamos en espera de información sobre los resultados que vaya a realizar el Ministerio de Salud a las pruebas de los pacientes que tuvieron contacto con las personas que presentan esta enfermedad. Ahí estamos hablando que en la rotonda de la Centroamérica, ahí también se pudo observar poca presencia de vehículos, algo no habitual, amigos televidentes, porque normalmente a eso de las 7:30 y 8, normalmente en esos sectores hay mucho tráfico vehicular. También nos dirigimos hacia el lado del mercado Roberto Güemes y también el panorama es lo mismo. No hay muchos vehículos transitando en las diferentes calles de Managua y eso lo podemos constatar con imágenes recién tomadas hace pocos momentos en diferentes sectores de Managua. La población, como le decía Will, está tomando sus medidas de seguridad. Hay algunos que mejor se están quedando en casa como medida de precaución. Como medio de comunicación, nosotros instamos a que las familias cumplan con las orientaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como lo mencionaste, Will, todavía el gobierno no ha implementado unas drásticas medidas. Se mantienen las clases en algunos colegios públicos, sin embargo, en otros colegios privados están suspendidas. Estamos hablando que, por ejemplo, en el colegio Rubén Darío, que se ubica en Villaflor,
Sur, aproximadamente hasta el 20 de abril, los estudiantes van a retornar a sus aulas de clase. Y es lo que se observa ahí estamos hablando que es en el sector del Dorado. Normalmente esta pista que va hacia la rotonda Cristo Rey y a diferentes puntos se mantiene vacía. Los semáforos, igual que algunos vendedores señalaron que las ventas han estado bajas, y también los dueños de transporte de servicio urbano selectivo mencionaron que el servicio de taxi ha bajado, ha disminuido porque no hay muchas personas en la calle. Los usuarios también del transporte urbano mencionaron que los viajes han estado muy escasos porque no hay mucha gente en las calles. Vamos a dejar sí parte de las declaraciones de dos personas que brindaron sobre la situación que está viviendo el país. Ha estado un poco bajo, todo el transporte ha estado bajo. Bueno, no algo malón, la demás de gente. Y nadie va a pensar igual que ustedes, todos son sanguinistas. Decirle la verdad. Pero que la pongan. Yo quiero porque se lo ponga el trabajo. Que la pongan en el medio. Vos te ves afectado un poco, ¿verdad? Ah, sí, hombre, porque yo soy transportista, porque yo trabajo ahí, Granada, Masaya. Bueno, es parte de las reacciones de algunas personas que señalan que ha estado muy bajo lo que es la presencia de los usuarios del transporte urbano colectivo en algunas paradas, y también se puede observar cómo el tráfico vehicular se ha disminuido en algunos puntos de Managua. Regresamos con vos, Will. Adelante. Muchas gracias, Jairo Castillo, por ese excelente reporte, llevando el ambiente de hace pocos momentos en distintos puntos de la capital, medidas de precaución que ha tomado la propia ciudadanía. Esto, recordar de que en nuestro país todavía las autoridades no han decretado una cuarentena, sin embargo, a diferencia de otros países a nivel mundial, sin embargo, pues la misma población está tomando sus propias medidas. Desde este medio de comunicación nosotros estaremos realizando recorrido durante todo el día para que esté pendiente de nuestras ediciones, y a continuación les vamos a presentar gráficos en cuanto a la participación o interacción que tiene usted, amigo televidente, a través de las redes sociales con nosotros, Canal 10 Nicaragua. El día de ayer nos acompañaron Jorge Luis Romero y Kenia Grillo, ambos médicos del Ministerio de Salud. Esta entrevista tuvo 126.769 personas alcanzadas. La entrevista tuvo 47.000 reproducciones, 30.794 interacciones. En cuanto a los comentarios, generó 4.400 y la opción me gusta 866 fue compartida en 184 ocasiones. Otro de nuestros invitados fue el doctor José Antonio Delgado. Esta entrevista tuvo 163.324 personas, 27 personas alcanzadas. Tuvo además 58.000 reproducciones, asimismo 32.398 interacciones. En cuanto a la opción me gusta, 1.400, tuvo 1.200 comentarios y fue compartida en 431 ocasiones. Les invitamos a que siga usted interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a hacer un breve corte comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. De esta forma, nosotros nos despedimos. Yo voy a estar unos días nada más de vacaciones. Libre, Odili. ¿Verdad? Yo te vamos a extrañar. Yo lo sé. Que descanses mucho. Gracias, Feliz día. amor. Ay.